Bienvenidos a nuestro espacio de análisis. Hoy vamos a tocar un tema que, la verdad, se siente en el aire, en las conversaciones de amigos, en la playa, el de los hombres que se esconden. Un informe reciente lo llama una epidemia silenciosa. Habla de cómo cada vez más hombres evitan lugares como la playa, o si van, bueno, no se quitan la camiseta. La razón no es la edad, no es una enfermedad, es una profunda vergüenza por su propio cuerpo. Un cuerpo que sienten desgastado por el trabajo y que no encaja en ese ideal del cuerpo de gimnasio. Y a partir de ese material, la pregunta que se nos impone ¿es inevitable y compleja? A ver, estamos viendo el resultado de lo que podríamos llamar una violencia estética. O sea, una opresión social, sistémica, que exige una respuesta política. O es, en el fondo, un síntoma de una crisis de salud muy personal, una desconexión con el propio cuerpo que necesita, más que nada, un enfoque en el bienestar individual. Para mí, la respuesta es clara. Estamos ante un problema estructural y político. La vergüenza no nace de la nada, es impuesta por un sistema que castiga y estigmatiza cualquier cuerpo que no sea el hegemónico, el de la portada de revista, digamos. Y yo, por mi parte, voy a sostener una idea distinta. Si bien el contexto social es un factor, claro, no podemos ignorarlo, creo que la raíz del problema es una desconexión muy real con la salud física, y que la solución más directa, la más poderosa, no está en cambiar el sistema de la noche a la mañana, sino en darle herramientas al individuo para que recupere el control sobre su propio bienestar. Mira, yo veo este fenómeno como la consecuencia directa de lo que el material define, y me parece muy acertado como violencia estética. Pensemos qué significa esto en la práctica. Es la presión constante, agresiva de la sociedad, que además está amplificada al infinito por las redes sociales para que alcances un ideal de delgadez y muscularidad. Un ideal que, seamos honestos, es incompatible con la vida de la mayoría. El propio informe lo detalla: jornadas laborales de más de 48 horas, una nutrición fragmentada donde comes lo que podés cuando podés, y un sedentarismo que no es una elección, es una consecuencia de ese mismo sistema. La inseguridad, entonces, no brota del cuerpo en sí. No es que un día te levantás y odias tu cuerpo sin más. Nace del juicio externo, de la comparación constante. La llamada gordofobia, pues, no es una preocupación genuina por la salud del otro. Es una herramienta de poder, de superioridad moral, que etiqueta al hombre cuyo cuerpo simplemente refleja el desgaste de la vida moderna como vago, descuidado o improductivo. Por eso insisto, el problema no es individual, es sistémico. Y la solución no pasa por obsesionarse con cambiar el cuerpo, sino por combatir el estigma que lo condena. Entiendo perfectamente el argumento, güey, y tiene mucho de cierto. Pero para mí, abordarlo así es quedarse un poco en la superficie. Yo veo la presión estética no como la causa raíz, sino como un catalizador, un amplificador de un malestar que ya existe y que es muy, muy real. Ese sentimiento de vergüenza o inseguridad es, en muchos casos, una respuesta psicológica genuina a un deterioro físico tangible. El material que analizamos habla de un desgaste sistémico acumulado. Y eso no es una metáfora. Se manifiesta en una pérdida real de vitalidad, en un riesgo elevado de hipertensión, en alteraciones metabólicas. Los datos son fríos. En países como Argentina se reporta que menos del 21% de los hombres cumple con las recomendaciones mínimas de actividad física. Entonces, esa inseguridad de la que hablamos es también una especie de señal de alarma interna, ¿no? Un mensaje del cuerpo que dice: atención, algo no está funcionando de manera óptima. Si nos centramos exclusivamente en combatir el estigma externo, que es importante, no digo que no, corremos el riesgo de normalizar condiciones de salud que son objetivamente precarias. Es como querer silenciar la alarma de incendios porque el ruido nos molesta, en lugar de apagar el fuego. Por eso creo que el camino más efectivo para recuperar la confianza es, primero, reconectar con la propia salud a través de acciones concretas, accesibles. Claro, pero esa desconexión con la salud de la que hablas no ocurre en el vacío. Nace y se alimenta del estigma. El estigma es el factor determinante que lo envenena todo. Pensemos en un caso que el material cita y que todos conocemos, el de Ibai Llanos. Él es una figura de éxito global, carismático, millonario. Y sin embargo, durante años, su identidad pública fue reducida a una sola cosa: su peso.
Fue objeto de burlas tan crueles que él mismo confesó que lo hacían sentir ridículo como ser humano. ¿Te das cuenta? El juicio social llega mucho antes que cualquier diagnóstico médico. Ujú. Esto demuestra cómo la gordofobia masculina, tal como se menciona en los documentos, opera bajo el mandato de la productividad. Se estigmatiza al hombre con sobrepeso como vago, y eso afecta su valor social, su atractivo e incluso su percepción en el ámbito laboral. El problema entonces no es el índice de masa corporal, es el prejuicio que se le asocia. A ver, es un punto muy potente, pero permitime matizarlo. El prejuicio existe, por supuesto, y es dañino. Totalmente. Pero a menudo se ancla o se justifica en una realidad observable. El informe habla de la percepción de cuerpo desgastado, y eso no es solo una idea, es una experiencia física tangible. Es la falta de energía para jugar con tus hijos, es quedarse sin aire al subir un par de pisos por la escalera. La inseguridad es una consecuencia lógica y hasta te diría saludable de esa experiencia. Me preocupa que si nos enfocamos solo en combatir el prejuicio, acabemos ignorando un problema de salud pública gigantesco. Y volviendo al caso de Ibai, que me parece un ejemplo perfecto, ¿qué hizo él? Exacto. No se limitó a denunciar el estigma. Su respuesta fue doble. Por un lado, lo combatió públicamente, sí, pero por otro lado, emprendió un camino real y transparente para mejorar su salud física, lo que a su vez fortaleció enormemente su estado mental. Pero un momento, ¿no está simplificando un poco su historia? El propio viaje de Ibai es un acto político. Él no se escondió para cambiar y luego reaparecer perfecto. Hizo su proceso público con sus altos y sus bajos, y al hacerlo, visibilizó un cuerpo real en transición. Eso es un acto de resistencia potentísimo contra la muscularidad idealizada que nos bombardea en redes. Un ideal tóxico que, como advierte el material, puede llevar a trastornos graves como la dismorfia muscular. La lucha de Ibai y del activismo antigordofobia no es un debate sobre quererse más, es una lucha por derechos. Pensemos en la ley de talles en Argentina, citada en el informe. ¿Qué es eso, sino una respuesta política para combatir una exclusión estructural? Sí, nadie duda de que esos ideales de redes sociales son dañinos, estamos de acuerdo en eso. El problema es cuando el activismo con la mejor de las intenciones se malinterpreta como una apología de condiciones que comprometen la salud. El material del youtuber Hamburguesado me parece que lo plantea con una honestidad brutal. Él dice, mi lucha es contra el prejuicio, que nadie me insulte ni me discrimine por mi cuerpo, pero al mismo tiempo es muy claro sobre su objetivo personal, triunfar sobre la obesidad. El mensaje debe ser doble, no puede ser uno u otro. Sí a la dignidad incondicional de todos los cuerpos y sí, también al derecho de toda persona a buscar una mejor salud sin ser juzgado en el proceso. Un lema como cada cuerpo es un cuerpo de playa es poderoso, pero debe ir acompañado de estrategias que permitan a las personas sentirse no solo aceptadas, sino vitales, funcionales. Pero es que ese derecho a buscar una mejor salud es una fantasía si el sistema te pone barreras insuperables. No se le puede pedir al individuo que lo logre solo. Hablemos del concepto de gymtimidation, que el informe menciona con datos concretos. El 48% de los hombres en España ha sentido intimidación en un gimnasio, casi la mitad. El lugar que supuestamente está diseñado para ayudarte se convierte en un filtro social que expulsa precisamente a quienes más lo necesitan. Es una perversión del sistema. El problema es estructural de principio a fin. Jornadas laborales que te dejan sin tiempo ni energía, el difícil acceso a alimentos saludables y, como el propio Hamburguesado señala, la ausencia casi total de programas de salud pública que sean integrales, accesibles y sobre todo empáticos. Sin un cambio en esas estructuras, pedirle al individuo que resuelva esto con fuerza de voluntad no es empoderamiento, es una forma sutil de culpabilización. Claro, el sistema tiene fallas, ¿quién lo duda? Pero si nos sentamos a esperar que el gobierno o la cultura cambien, ¿cuánta gente se queda paralizada en el camino sintiéndose cada vez peor? La agencia individual sigue siendo la herramienta más poderosa e inmediata que tenemos. Y el material, de hecho, propone una serie de microintervenciones que son brillantes porque están adaptadas a esa vida moderna que criticas. No te pide que te conviertas en un atleta olímpico de un día para otro.
te habla de fomentar el movimiento incidental. Usa las escaleras en el trabajo, bájate una parada antes del transporte público. Te habla de optimizar la nutrición de forma realista. Lleva snacks saludables a la oficina para no caer en la máquina expendedora. Te sugiere rutinas cortas y efectivas que puedes hacer en casa para evitar justamente esa gym-timidation inicial. El principal obstáculo muchas veces no es la falta de tiempo, es una barrera psicológica. La mentalidad de todo o nada. O me mato 5 días a la semana en el gimnasio o no hago nada. Romper esa barrera con pequeños hábitos sostenibles puede generar un ciclo virtuoso inmediato. Te sentís un poco mejor físicamente, ganás un poco más de confianza y eso te motiva a dar el siguiente pequeño paso. Eso es devolverle el poder al individuo hoy sin esperar a que el mundo cambie. En definitiva, para mí la conclusión es clara. La inseguridad corporal que lleva a los hombres a esconderse en la playa es un síntoma visible de una violencia estructural que es invisible. La vergüenza es una construcción social, un arma que se usa para castigar a los cuerpos que no se ajustan a un ideal deshumanizante, inalcanzable. Por lo tanto, la respuesta más urgente y transformadora debe ser política y cultural. Necesitamos desafiar la gordofobia activamente, exigir espacios que sean verdaderamente seguros e inclusivos y, sobre todo, reivindicar el derecho fundamental a existir y a disfrutar en público, sin pedir permiso ni perdón por la forma que tenga nuestro cuerpo. Y yo concluyo que, si bien el entorno social es un factor que pesa, y mucho, esta crisis es, en su núcleo, una crisis de salud y bienestar personal. La confianza duradera no se construye únicamente desafiando lo que otros piensan de ti. Se forja desde adentro, reconstruyendo la conexión con tu propio cuerpo a través de hábitos saludables y, sobre todo, alcanzables. El camino más directo y real para que un hombre vuelva a la playa y se quite la camiseta sin pensarlo 2 veces es empoderarlo para que se sienta vital, fuerte y capaz en su propia piel. Y ese es un proceso que inevitablemente comienza con pequeñas y poderosas acciones individuales. Es evidente que esta conversación sobre el cuerpo masculino es sumamente compleja. Quizás la lucha política por la dignidad y el viaje personal hacia la salud no son caminos opuestos, sino que tienen que ser complementarios. Nuestro material de hoy nos deja claro que hay muchísimo por analizar sobre cómo la sociedad y el individuo negocian el bienestar en este mundo moderno.